tengan shalom dentro de sus corazones, que la paz de Dios sea siempre gobernando cada área de su ser. Qué gusto poder estar con todos ustedes, hermanos y hermanas, que están en el canal. Bueno, hubo un tiempo de alabanza, mucha gente estuvo, qué bendición de que muchos se conecten a la alabanza, porque creo que es una parte vital del servicio. Saludo a todos mis hermanos, ahí está mi hermano Dani, qué gusto saludarte, hermano Daniel, está la hermana Luz, ahí los discípulos fieles, ahí está la hermana Clara, y bueno, y todos los que se empiezan a conectar, qué gusto es poder estar con cada uno de ellos. ¿Qué tal si empezamos a orar para que el Señor sea dirigiéndonos en esta hora? Mire, ahí se conectó la hermana Rica, un gran abrazo. Hermana Rica, espero pronto con la ayuda de Dios poderles visitar, así que ayúdenme a orar para que Padre me ayude a salir de algunos asuntos, algunas cosas que hay que hacer y poder compartir allá con ustedes. Y bueno, y con todos, vamos a orar. Pedirle al Señor, ya usted ha descansado, ¿cierto que usted ya descansó? Hoy pudo descansar bien, tiene hasta los ojos hinchados de dormir. Pero ahora va a poder escuchar la palabra que también le va a dar descanso. Sabía que a veces uno físicamente está supuestamente descansado, pero en el alma se siente uno como agobiado, como cargado. Vamos a descargar las cargas hoy. Señor, gracias por permitirnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí, de compartir unos con otros. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Gracias por tan grande privilegio de poder amanecer y ver la luz del sol, Dios. Gracias, Papito Yahweh, por ser nuestro Padre Celestial, por darnos amor. Gracias por lo que nos has otorgado, gracias por lo que nos has dado, gracias por la gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu compañía, tu provisión y todo lo que sucede. Muchas gracias, Dios. Padre, te ruego en este momento que nos permitas a través del Espíritu Santo tener comprensión y revelación en toda inteligencia espiritual para poder comprender lo que vamos a hablar a continuación. Y que las vidas de mis hermanos y las vidas de mis hermanas puedan ser edificadas y ellos puedan, Señor, tener fuerza y una fe sólida en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra que va a ser servida a la mesa. Gracias por los hermanos que nos acompañan. Amén. Mire, también está la hermana Lucía, un saludo muy especial para la hermana Lucía, para la hermana Luz, toda la familia. Entonces vamos a empezar. Quiero que me acompañen por favor al libro de Juan, capítulo 11, versículo 3. ¿Libro de qué? De Juan, capítulo 11, versículo 3. Libro de Juan, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leer desde ahí en adelante, vamos a concentrarnos en todo el pasaje. Sé que hoy el padre en el momento va a tocar al hermano para que pongan la instrumental, en el momento oportuno. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 3. Quiero que presten mucha atención a lo que vamos a leer a continuación. Y por favor permítale a Dios que le edifique hoy. Por favor no tenga comezón de oír. Por favor escuche hoy con los ojos, con los oídos del corazón. Y vea con los ojos del corazón. Entonces estamos aquí, enviaron pues las hermanas de Lázaro para decirle a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está ¿qué? Enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. Y lo primero que aprendemos es que muchas de las enfermedades no son puestas en el cuerpo humano para morir. Unas sí, como en el caso de Eliseo, que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que él tenía una enfermedad de la cual iba a morir. Dios ya había en su conocimiento anticipado, él sabía que Eliseo lo iba a llevar de esta tierra con una enfermedad, porque era así la voluntad de Dios. Pero hay otras enfermedades que son para la gloria de Dios. Así que muchas de las quejas, a veces cuando nos enfermamos, le ofenden a Dios, porque Él quiere mostrar su gloria y tú estás viéndolo desde una perspectiva óptica diferente. Entonces dice: no, esta enfermedad es para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Voy a volver a leer. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Note que siendo glorificado Cristo, está siendo glorificado ¿quién? El Padre. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús le dijo claramente. Lázaro, ¿qué? Ha muerto. Jesús les dijo con un rotundo sí, Lázaro ha muerto. Entonces sigue diciendo, y me alegro por vosotros, por favor, quiero que subraye ahí, porque esto nunca lo había yo subrayado ni lo había leído de esta manera, y este es uno de los versos claves. Y me alegro por vosotros. ¿Por qué se alegró el Señor Jesús? De no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Qué van a creer los discípulos? Lo que Jesús le dijo, que ya había muerto, pero también se alegra de que ellos no estén allí. ¿Por qué? Porque si los discípulos hubieran estado allá, hubieran sido impregnados con lo que vamos a leer. Y note que el reproche de lo que vamos a seguir leyendo a continuación no va a ser a los discípulos. En esta ocasión no. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿en dónde? En el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas ¿qué? Por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, escuche, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había ¿qué? Este es un nivel de fe en Jesús. Vamos a hablar de niveles de fe. Este es un nivel de la fe en Jesús. Si el Señor hubiera estado, yo estoy seguro que no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y mire lo que le dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo, ¿crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Listo, ya cogió a María en su primer nivel de fe. Le dijo, María, yo soy la resurrección y la vida. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, acá está lo clave, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra para estremecer ahí, para los hermanos que les gusta anotar en griego, es embrimaomai. Embrimaomai. Y le voy a decir qué significa literalmente. Significa bufar con cólera. Significa tener indignación. Significa suspirar con disgusto o encargar rigurosamente. Ahí lo traducen. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Pero ¿quiere que le muestre cómo dice la versión del oso? Dice, Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se embraveció en espíritu y se alborotó a sí mismo. Voy a continuar la lectura. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Esa es la perspectiva de quién? Del que está viendo. Ay, mire, los judíos al ver a Jesús llorar está diciendo,
Mirar cómo le amaba. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 38. Y Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Le voy a volver a leer como dice la versión del oso ese pasaje. Y Jesús, por eso, embraveciéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro donde había una cueva, la cual tenía una piedra encima. Le voy a leer otra versión para que vea que no le estoy mintiendo. La NRB del 2000 dice, y Jesús, por eso, embraveciéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro donde había una cueva, la cual tenía una piedra ¿qué? Encima. Le quiero hacer una pregunta. Según esta palabra en griego que está antes y después del lloro de Jesús, una posible razón por la cual Jesús lloró, ¿cuál fue? Porque Lázaro había muerto. Si él le acabó de decir a María que él es la resurrección y la vida. Es correcto. Una de las cosas que entristece a Dios, escúchenme muy bien, es la incredulidad. Yo sé que muchas veces tú tienes situaciones de dolor. Yo sé que muchas veces las cosas no salieron como esperaban y tú dices, Señor, si tú hubieses estado aquí, si tú hubieras obrado, si tú hubieras metido tu mano, si tú no nos hubieras dejado, si tú hubieras hecho algo, las cosas no hubieran salido así. María y Marta y todos, y él los ve llorando, como muchas veces usted y yo hemos orado. ¿Sabe que muchas veces creemos que porque derramamos nuestro corazón y lloramos, somos oídos? Y sabe que algunas veces, en vez de ser oídos, provocamos el lloro del Señor con disgusto. Ah, Señor, ¿por qué permitiste? Tú tenías que haber obrado ahí, tú tenías que haber estado aquí, pero no estuviste conmigo. Me dejaste en esta enfermedad. Estoy pasando esta crisis emocional. Si hubieras estado en mi matrimonio, si tú hubieras hecho algo con mi esposa, entonces esto no estaría pasando. Yo me acuerdo una vez, estaba en la iglesia y me puse a derramar mi alma delante del Señor. Y empecé a llorar, así como en uno de los salmos. Mire que a veces no tenemos ni discernimiento para orar. Y empecé a decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué te busco y no te encuentro? Yo todo poético y que orando así, hermanos, como lo oraba el rey David, yo todo alegre, diciendo, el Señor me está escuchando. Y me acuerdo que me llama mi pastora en esa época, me manda a llamar con una hermana y me manda a sentar y me dice, venga para acá, te voy a enseñar algo. ¿Vos crees que Dios no ha estado en tu vida? Y me empieza a hablar, hermano, y me habló seria. Y ese día aprendí una grande lección. Uno, que tengo que tener sabiduría para orar. Y segundo, que no porque llore o mi estado emocional esté triste, significa que Dios me vaya a escuchar. Y yo sé que el Señor en ese momento le dijo a ella, vaya y enséñale. Y empecé a ver y yo decía, oiga, ¿verdad? Sí, Dios sí ha estado conmigo. Sí, ha pasado momentos duros y hay cosas tremendas, pero Él ha estado conmigo. Puede ver que en la tónica de María y Marta hay un reclamo con dolor. Si hubieras estado aquí. Y en el verso más corto del Nuevo Testamento, 35, dice que Jesús lloró. Entonces ellos entienden como que, el maestro le amaba. Y más abajo dice, y se conmovió otra vez. Como quien dice, enojado. Una de las cosas que enojan al Señor, escúchame hermanos y hermanas muy bien, porque estamos hablando de aprender a caminar con Dios. Estamos hablando de literalmente madurar en la fe y no seguir siendo niños espirituales en Cristo. Entonces quiero edificarlos y quiero exhortarles en el nombre del Señor a que empiecen a crecer y no seamos como niños en Cristo. Y le empiezan a reclamar y dice que el Señor se sintió bravo. Ahora entienden por qué le dije que leyeran el versículo 25, el versículo 15, cuando él les dice, yo me alegro por ustedes discípulos de no haber estado allí para que ustedes puedan creer. No puedes permitir
que los golpes y las circunstancias que se muevan alrededor de tu vida y que te hagan doler el corazón, te hagan reclamar a tu Dios y dudar de Él. ¿Sabe una de las razones, Lynn, por qué Job fue llamado conforme al corazón de Dios? Porque Job se atrevió a decir, y Dios nos ayude, porque para decir uno eso, uno tiene que tener una seguridad en Él, de decir, aunque Él me mate, aunque Él me quite, yo en Él voy a seguir esperando. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Necesitas tener una fe inquebrantable para poder decir esas palabras. Estamos aprendiendo sobre la fe. Por eso les decía que muchas veces, hermanos, el caminar con Dios va más allá de los dones. El caminar con Dios va más allá de oración, de hablar en lenguas. Ay, yo sentí la presencia. Sabía que yo era así. Y yo creía que el sentir su presencia y el tener ese toque de unción y eso que sientes y las visiones de noche lo era todo. Y entendí por qué una vez él me dijo, no me conoces. Yo decía, Señor, aquí entre nos, pues yo tengo más visiones que fulano. Tú me has hablado cosas muy impresionantes. Tú te me has aparecido así en medio de mi habitación y yo he hablado con una silueta, con un hombre. Y a veces se me presenta una mujer y hablaba con él así cara a cara. Y yo le dije, Señor, yo he hablado contigo. Mire, le voy a decir algo. Antes de yo casarme, estábamos en un congreso. Y todos se fueron a jugar y yo me fui al cuartico a orar. Cerré bien para que nadie entrara a interrumpirme. Estaban todas las camas y me acosté a dormir. Y cuando me acosté a dormir, ¿sabe qué pasó? Apenas me duermo, se me aparece una mujer así. Delante de mi cama, yo abro los ojos y comienza a hablar conmigo y me dice, ¿tú te quieres casar, verdad? Yo le digo, sí. Me dice, sí te casarás, pero las cosas van a ser muy diferentes. Y me dijo, y cosas van a cambiar. Y empezó a hablar conmigo y me decía lo que iba a pasar en el futuro, que ahora yo entiendo todo lo que me decía. Pero entonces él se me aparecía aquí también se me apareció antes de casarme y recuerdo que hablaba conmigo. Y tuve unas experiencias muy bonitas. Entonces yo decía, Señor, pues yo tengo este tipo de experiencias donde tú te me apareces, yo hablo contigo, te he visto en sueños, me has dicho algunas cosas proféticas que han ocurrido, me has mostrado. Y el Señor me decía, no me conoces. Nosotros tenemos que aprender a empezar a madurar en la fe. Entonces dice que el Señor se embraveció otra vez. Así mismo. Versículo 39. Entonces dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, escuche bien, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya porque es de 4 días. Hombre, se queja y tampoco va a dejar obrar. Versículo 40. Y aquí entre nos, yo creo que la tónica de este verso, como le dijo a María esto, no fue muy amable. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Creo que esa fue la tónica. Está notando que se trata de creer en Él y de poner la confianza en Él y de cómo humanamente desde el dolor no, nos oponemos a lo que Él se quiere glorificar. Sabía que posiblemente los sueños que mataron en usted, los dones que mataron en usted, Dios lo hizo para su gloria porque te va a resucitar y va a ser glorioso cuando te vuelvas a levantar. Y el Señor dice, lo que te permití no fue para tu muerte. Lo que yo permití fue para la gloria de Dios, porque te voy a resucitar y yo mandaré a que corran la piedra que hay en tu corazón. Y vas a volver a la vida por mi palabra. Tremendo, ¿no? ¿Vamos en qué verso? Vamos en el 40. Vamos a seguir. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy porque me escuchas o por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Está viendo la confianza de un hijo. El Señor es mi papá. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es un hijo? Porque como hijos
Debemos de aprender a confiar en papá. Mira, hermano, le voy a decir algo. A veces, fuera mi mamá o fuera mi abuela, nos castigaron. Pero déjeme decirle, hermano, que aunque nos castigaban, cuando pasaba algo de miedo, cuando pasaba alguna dificultad, cuando cometíamos un error, yo sabía que podía ir corriendo donde mi mamá y donde mi abuela a encontrar refugio. Yo me acuerdo una vez, hermanos, que encima de la casa había caído una cometa por aquí, por los morros de acá arriba. Y yo me acuerdo, hermanos, que David y yo pues miramos para un lado, miramos para el otro y desapareció la cometa. Y nos bajamos corriendo porque nunca en la vida nos habían comprado una cometa. Y me acuerdo que yo bajé con esa cometa y la trajimos acá. Y me acuerdo, hermanos, eso se llama robar, a propósito, ¿sí? Entonces cuando nos traímos la cometa, se bajaron unos muchachos de allá arriba más grandes que David y yo. Y me acuerdo que vinieron acá abajo a la casa a tocar. Y mi mamita sacó la cara por nosotros. Y en ese momento, pues mamita dijo, ellos no están aquí. Y los muchachos bravos decían, sálganos, y si no, nosotros nos metemos y los sacamos. Nosotros éramos niños, y esa gente era grande. Y yo me acuerdo que mi mamita salió, habló con nosotros, estuvo hablando con nosotros. Y ese día mi abuela no nos pegó. Y me acuerdo que ella le terminamos dando la cometa y ella la terminó sacando. Pero alcanzamos refugio. Usted no sabe el miedo que yo sentí. Yo dije, donde estos nos cojan y nos peguen y nos metan de a puño a David y a mí. Y nosotros nos fuimos al solar y nos escondimos detrás de un palo. Pero sabíamos que íbamos a encontrar refugio en esa ocasión. Jesús le dice al Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies ¿con qué? Con vendas. Ojo aquí. Está. ¿Se acuerda cuando Cristo resucitó? En la resurrección. Es correcto, póngame cuidado. Si a él lo colocaron con vendas porque era la costumbre, cuando él resucitó, quedó la figura de la silueta de las vendas. ¿Se entiende lo que acabo de decir? A Lázaro se las tuvieron que quitar, a Jesús nadie se las quitó. Una de las pruebas de la resurrección. Quedó ahí la silueta de las vendas en su cuerpo. Voy a continuar. Cierro ese paréntesis. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Estaba atado todo. Y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús dijo y creyeron en él. Hay gente, Lin, que va a creer después de que vea. Hay otros que van a creer, así no lo vean. ¿Cuál es el tamaño de su fe? ¿O cuál es su fe? Apenas estoy empezando, este tema me ministró en esta semana bastante. Dios quiere una fe inquebrantable. Si hubieras estado aquí, Señor, debiste haber estado. Mi hermano no habría muerto si hubieras estado aquí. Y el Señor reprocha la incredulidad. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria? Cree, vas a ver gloria, pero créelo. Es una lucha muy dura entre el corazón y el dolor. Pero yo creo que tú eres fuerte para poder creer que vas a ver la gloria. No será fácil. Para mí tampoco ha sido fácil. Pero debemos de permanecer por más que sea grande el dolor o nuestras preguntas, ¿por qué no estuvo? Y la carne te va a bombardear muy duro. Pero si aguardas la fe, verás gloria. Si aguardan, hermanos, la fe, verán gloria. Por eso vamos a empezar a leer muchos versos donde habla de la batalla de la fe. Creo que así se llamaba el tema, Yejes, perdón, te dije la perseverancia de la fe, pero era la batalla de la fe. Yo quiero que me acompañe por favor a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Una de las cosas que le dice allí Pablo a Timoteo, y bueno, y aclaro, en realidad es un seguidor de Pablo quien lo escribe a Timoteo, porque algún día vamos a ver que Pablo no escribió ni 1 ni 2 de Timoteo.
En realidad se ha comprobado según la filología y las ciencias académicas de que Pablo escribe en 7 cartas. Amén. Y lo vamos a mirar. La primera es Tesalonicenses. Vamos a mirar que le escribe Corintios, Efesios. Vamos a mirar que le escribe Gálatas. Vamos a mirar que le escribe Colosenses. Pero nada más 7 se han comprobado desde el punto de vista académico. Y Timoteo lo escribe un discípulo de él, tardío. Pero igual nos puede ayudar. Miren lo que dice. Pelea la buena batalla de la fe. Y yo dije, un momento. Él está diciendo batalla. Él está diciendo ahí batalla. Quiere decir, muchachos, que el tener fe es batalloso, dice acá una hermana. Uy, hermano Daniel, o sea que lo que me está pasando entonces es una batalla que está pasando en mi vida internamente y a veces externamente, sí, pero tienes que vencerla. Y Dios sabe que tú eres capaz de vencer, porque por eso ha confiado en ti. Pelea la buena batalla de la fe. Oiga, y es una buena batalla que tienes que luchar. Sigue diciendo, echa mano de la vida eterna, a la cual mismo eres llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Por qué dice la escritura, hablando de la armadura del guerrero, que tenemos que tener la fe, que es el escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno? Porque ¿cuál es el principal objetivo del diablo para contigo? Apagar tu fe, debilitarte en la fe, quemarla. A propósito, muchos de los escudos eran ungidos con aceite o con una sustancia, no me acuerdo, que eso ayudaba a apagar el fuego. No me acuerdo muy bien. Y yo relacionaba eso con la unción del Espíritu Santo. Pero tienes que pelear la batalla de la fe. Vamos a mirar que esto mismo se repite en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y le vuelve a repetir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Hasta cuándo peleó Pablo la buena batalla de la fe? Hasta el último día de su vida. Entonces mire, la fe de la que está Pablo hablando aquí va más allá de solo de momentos de victorias o momentos de cumplimiento de promesa que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Es decir, hay gente que batalló 2 años con una enfermedad y Dios lo sanó y dice, sí, ya tengo toda la fe. No, la fe a la cual estamos llamados a tener es una fe que comienza desde el día que recibimos al Señor hasta el día que partamos de esta tierra. Entonces la fe va mucho más allá que eso. La fe va más allá de simplemente decir, ay, me cumplió el milagro, yo creí, yo profeticé esto y se cumplió. No, va mucho más allá. Vas a batallar toda tu vida por una sola cosa, tu fe. Por eso dice Pablo, he guardado la fe. ¿Cómo está la fe de ustedes en esta mañana? ¿Pueden decir que la han guardado? ¿O se han debilitado en su fe? Pues hoy el Señor les va a dar nuevas fuerzas. La fe tiene que ser revelada en nuestras vidas y guardada hasta que Cristo venga. Literalmente el guardar fe es una vida de batalla por no perder esa fe que fue sembrada en nuestro corazón. Es un asunto constante del día a día, no es solamente momentáneo. Tu fe debe ser guardada hasta la aparición de Jesús. ¿Se acuerda cuando él dijo? Yo creo que lo dijo muy conmovido. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque a veces el esperar es difícil. Y más cuando ves que las cosas se ponen peores. Constantemente tu fe va a ser sometida a prueba. Y si crees que hasta ahora lo que has vivido te parece que es apenas estás empezando. Porque vienen muchos desafíos. Y ni siquiera nosotros hemos combatido hasta la sangre, dice Pablo, contra el pecado. Así que hermanos, tenemos que empezar a permitir que nuestra fe vaya creciendo. Yo les decía la otra vez que mi hermano, Dios usó a mi hermano para enseñarme algo. Y él me decía que la fe era como una tarjeta de crédito. Que entre más confíes, más te van a reembolsar en el cielo. Pero si tu fe no tienes fe. Mire, y les ponía el ejemplo. Pónganle cuidado.
Se lo voy a volver a repetir, aunque creo que muchos de ustedes lo han escuchado. Me decía mi hermano, yo les contaba que yo era muy miedoso para meterme en deudas. Y repito, no estoy diciendo que se metan deudas, no. Hay deudas que son para bien y que son necesarias y que no vas a pagar mucho interés. Entonces él me decía, Daniel, tú sacaste un crédito de 200.000 y durante todo el mes no has podido dormir bien. Y estás pensando, "Ah, los 200.000 que voy a pagar". Me decía, entonces si Dios quisiera probar tu fe para que construyas un templo, una iglesia, Dios no te puede dar más. Porque en lo poco todavía no eres estable, todavía no confías. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, tu fe debe de ser probada. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Uy, hermano Daniel, y yo pensando que era solo los milagros, la alabanza. Yo pensando que no, y mira que, o sea que tengo que examinar mi fe. Yo creí que bastaba, hermano Daniel, con cantarle a Dios, cantar las canciones, venir a los servicios, estar ahí pendiente, no pecar, no fornicar, no robar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que qué. Usted tiene algo más preciado que cualquier metal en el planeta Tierra. A usted se le ha otorgado algo que se llama fe y es preciosa a los ojos de Dios. Yo no sé si te habías dado cuenta, pero cada que logras vencer y sigues batallando y sigues confiando en tu Dios, tu fe cada vez va empezando a ser de un quilataje mayor. Para que sometida a vuestra fe, que es más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, imagínense, y siendo un metal tan fino y tan hermoso es perecedero, se prueba con qué, con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. ¿Alguno acá se ha visto las películas de Narnia, que yo las recomendé, que las hizo un hombre cristiano, y están a propósito, están en la plataforma de Disney? Yo las recomiendo. Véanse en las películas de Narnia. Todo es cristiano. Hubo un momento en el que Aslan desapareció. Y Aslan es el león que es símbolo de Cristo. De hecho, Marcos Vidal tiene una canción que se llama así, Aslan. Y sabe que Aslan desapareció. Todos dejaron de confiar. El primer rey dejó de confiar. Los otros dos hermanos dejaron de confiar. Y había una niña, Lucy. Y ella también estaba como debilitándose en su fe. Qué hermoso es que cuando aparezca el león de leones y tú te presentes delante de él y lo puedas mirar a la cara, tu fe pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra delante de él. Y él te pueda sonreír. Yo creo que el mayor regalo en ese día será cuando nuestro Señor nos mire a la cara y podamos ver una sonrisa, porque halló nuestra fe en alabanza, en gloria y en honra. 8. Mire lo que dice. A quien amáis sin qué, sin haberle visto. Se necesita ser muy seguro y tener una buena fe para amar a alguien que no he visto. Y en quien creyendo, a quien ahora no lo veáis. Y más se necesita fe para poder creer en él, cuando ahora no le estoy viendo. Ahora ve por qué es más glorioso el ministerio aquí en la tierra que en el cielo. Porque en la tierra los ángeles están viendo siempre su rostro y su presencia. Pero aquí en la tierra, en medio de esta oscuridad, nosotros los hombres creemos sin verlo. Por eso dice que los ángeles anhelan mirar. Como mortales, no tan poderosos como nosotros, no lejos del pecado, no lejos del pecado como nosotros, que en el cuerpo angelical no hay pecado, en el cuerpo humano sí. Y cómo no viendo, son capaces ellos de creerle. Son capaces ellos de amarlo. Eso es una fe mayor. Ahora entiende por qué muchos ángeles se van a inclinar para con muchos de los vencedores en el cielo. Porque aquí en la tierra tú estás batallando.
Hermano, esto es en serio. Los ángeles dicen que ven siempre el rostro de mi Padre, tú no, pero mantén tu fe. Las hermanas que están atrás, mantengan su fe. Cuando tengan una situación dura, y yo sé que me entienden, una situación que ha afligido mucho a la familia, fortalezcanse en fe en el Señor. No duden. No oren llorando como reclamando al Señor y no se arrojen al dolor de su corazón. Les voy a confesar algo y les voy a abrir un poquito el corazón. Resulta que en este proceso de 2 años que he llevado, he querido irme a un monte solo o he querido un momento donde mi corazón se conmueva y empezar a gritar con dolor. Y lo que me ha dicho el Señor hasta en sueños es que no me lo permite. ¿Y sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque si yo me tiro a mi dolor, estoy desconfiando de Él. Yo no le estoy diciendo a usted que no puede llorar, sí puede llorar, pero llora correctamente. Hay muchas cosas que te duelen, pero no llores como si no tuvieras un consolador, o como si las cosas no fueran a mejorar, o como si estuvieras reclamando. Yo sé que Dios nos entiende, pero guarda tu fe, mantén tu fe. Mire lo que dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el propósito de usted guardar la fe? Léalo conmigo. Versículo 9, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. ¿Puedes creer? Hermano, usted puede creerlo. Por favor, hay un propósito grande en que mantengas la fe. ¿Sabía que muchos en la carrera dejan de guardar la fe? Muchos dejan de seguir creyendo y confiando en Dios. Mire, ayer hablábamos con los muchachos, me pareció muy edificante anoche que estuvimos hablando. Y decíamos, ¿por qué no podemos muchas veces creer que nosotros los hijos de Dios al servir a Dios seremos bendecidos y seremos prosperados? Y que tenemos que meternos en el mundo y zambullirnos en las cosas del mundo y no estoy hablando de pecado para poder ser prosperados. Cuando el Señor dijo que el que me siga recibirá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Me sigue? Entonces tienes que guardar tu fe. Tienes que guardar tu fe es preciosa. ¿Se acuerda que una vez miramos que en Cantares cuando dice que la mirada de ella ha enamorado al amado y que hablábamos, que eran los ojos de la fe? ¿Se acuerdan? Que lo que cautiva a Dios de tu mirada es tu fe, porque tú no andas ¿por qué? Por vista. Esa mirada tipifica la mirada de fe. La fe no siempre se basa en evidencias y hechos, y esto quiero que lo entiendan en este punto a continuación. La fe no se basa en evidencias y hechos comprobables o visibles. Se basa en una relación de confianza. Présteme atención. El verso anterior es una prueba de ellos. Amamos sin ver y creemos sin ver. Muchas veces tenemos la noción equivocada de que solo hay verdadera fe si comprobamos los resultados. Sin embargo, note que Dios prueba la fe, no los resultados. ¿Notó lo que acabo de decir? ¿Qué prueba Dios? No me escuchó. Dios prueba la fe, no los resultados. ¿Me está escuchando? Voy a explicar algo. Muchas veces, y lastimosamente, yo creo que de pronto aquí no me enseñaron bien y lo entiendo. Y Dios lo permitió por algo. Pero muchas veces mi fe fue cuestionada. Y muchas veces a mí se me dejó sin piso. Porque las personas querían ver en mí resultados. Y cuando me refiero a resultados no hablo de frutos, sino por ejemplo a resultados económicos. Una vez alguien me dijo, hermano Daniel, usted con esa revelación y sin monedas en el bolsillo para ir a comer ahorita algo. Porque resulta que en esa ocasión iban a comer todos, hermano, y la verdad yo no tenía ni una moneda en mi bolsillo. Entonces se cuestionan y decían, entonces este no es un hombre de fe. De hecho, muchas veces mi pastor y mi pastora creo que fueron un poco
No sé si habían comprendido esta plenitud. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hayan que haber resultados, pero le quiero enseñar algo. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13, porque a veces te dicen tú no amas a Dios o tú no crees en Dios. Muéstrame los resultados, pero tal vez no es el tiempo. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 13. Mire hablando de los antiguos, léalo conmigo, por favor. Conforme a la fe, ¿murieron quién? Todos estos. ¿Se puede morir en qué? En fe. Présteme atención. ¿Cuál es la fe más inquebrantable y más gloriosa que existe? Es correcto, pero dígamelo conforme a este verso. ¿Morir en qué? En fe. Para mí hay una gloria sobrenatural, porque dice que sin haber recibido lo prometido, nunca lo recibieron, pero lo creyeron. Mire hasta dónde llegó la batalla de ellos, que lograron morir en fe creyendo en lo que no se les prometió. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Las personas de fe podemos mirar de lejos, podemos creerlo y podemos saludarlo de lejos, aunque no lo veamos en tiempo real, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que puede existir fe sin recibir y tener de cerca lo prometido. La verdadera fe se mantendrá firme independientemente de los resultados. Debemos de llegar a ese punto de fe. Entonces yo quiero que mire conmigo un dibujo sobre esto. ¿Se acuerdan los dibujos de la Torá? ¿Cuántos vieron esa enseñanza? Vuelva y repítala, es muy edificante. Vamos a mirar un dibujo. Está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 5. Y este pasaje, hermanos, me pareció a mí espectacular. Y quiero que lo lea conmigo. Juan, capítulo 5, versículo 5. Mire cómo dice. Hablando del hombre que llevaba 38 años junto a un estanque. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? ¿Cuántos años llevaba enfermos? 38. Toda una vida, Lee. Póngase en los zapatos de ese hombre, de ese varón. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué era lo que Jesús le preguntaba por lo general a la gente cuando la iba a sanar? ¿Tienes fe? Y a él no le preguntó, ¿tienes fe? Nota la implicación de eso. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciendo antes que ¿qué? Que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hay hombres que tienen adversidades muy difíciles en su vida y han perdido la fe. En el caso anterior, miremos cómo la fe fue guardada por 38 años. Qué fe más hermosa y qué fe más gloriosa. Otro hombre le hubiera dicho, usted no tiene fe. Pero para mí fue hermoso ver a este hombre. ¿Sabe qué me puso a pensar? ¿Por qué seguía ahí aunque otros se tiraban primero que él? Porque él nunca perdió la esperanza, aunque pasó el tiempo de que en algún momento le iba a ¿qué? Ocurrir un milagro. De otra manera ya se hubiera frustrado y ya se hubiera devuelto para la casa aceptando que su condición. Y sin embargo seguía ahí. Sin embargo guardaba las esperanzas, por eso permanecía al lado del estanque. Los 38 años es una enfermedad, porque no puede permanecer un bebito ahí al lado de él. Sí, pero lo curioso, ya podía ser un anciano, pero lo curioso es que seguía guardando la esperanza de su sanidad. Por eso permanecía al lado del estanque. Algún rayo de luz le daba esperanza para permanecer allí, con una actitud de fe. Creo que la fe de ese hombre es una fe digna, honorable, gloriosa y de ser digna de allá en alabanza.
A tal punto que allí donde permaneció, apareció ¿quién? Jesús. Mire, a la verdad yo no sé cuánto permaneció ese hombre ahí en el estanque, si los 38 años, no lo sabemos. Pero sí sabemos que durante el tiempo de la enfermedad, mire que guardó fe y esperaba. Jesús no le pregunta, ¿tienes fe? Sino le dije, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí. Ahora el hombre tenía la fe en el estanque porque no conocía a Jesús. No tenía otra. Hay gente que pasa así. Por ejemplo, mire lo que pasa en Lucas 8:43 con la mujer del flujo de sangre. Miren hermanos, nosotros hemos sido muy crueles. Y qué bueno que nosotros como líderes y a las ovejas les podamos enseñar y no cuestionemos. Mire, ¿usted cree que la mujer del flujo de sangre tenía fe? O sea, mira, no porque estaba buscando a los médicos, ella debía estar orando, ella tenía fe. Vea, Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. ¿Usted cree que porque ella gastó todo cuanto tenía? Porque ella creía que por ese lado iba a venir la sanidad. Recuerde que en ese momento en Israel no había profeta como antes, sino que Cristo fue ese profeta. Otra vez Dios ha visitado a su pueblo, entonces los milagros no eran comunes, no eran frecuentes. Ella tenía los médicos y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Por cuántos años fue guardada la fe de esta mujer? Es correcto, muy bien. Tenía su fe mal enfocada, pero la tenía, Lee. Eso es lo que quiero que note. Por eso no podemos ser crueles con la gente y decir, usted no tiene fe, usted que busca los... No, muchas veces tenemos la fe mal enfocada. Pero hermanos, es correcto, pero si hay fe en la persona, lo que hay que hacer no es debilitar a la persona en su fe y decirle usted no tiene fe, no, es decir, tenés una fe, pero vení enfocala aquí, esta es la manera. 12 años, una preciosa fe de una mujer. ¿Ustedes qué creen que por algo están en los relatos de los evangelios 38 años, 12 años, en el caso de la mujer encorvada 18 años? Hermanos, Jesús iba a donde aquellos que tenían fe, o al menos la chispa, como el centurión. Creo, ayuda a mi incredulidad. Hay aquellos que tenían actitud. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Quién fue la que la salvó? La fe de ella. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Mire que a veces somos muy religiosos. El mismo Jesús se lo dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe. Dependes de tu fe, así que mira tu fe. Guárdela, porque dependes de ella. Las hermanas que están atrás guarden su fe, porque dependen de ella para su salvación. Sí, es correcto, la fe es suya, pues está en Jesús, no en usted mismo, pero es su fe. Y luego le dijo, ve en paz. Todos aquellos que guardan su fe, por más lucha y por más exhaustiva que sea, en algún momento Dios les dará la victoria de la paz. Veamos en este otro dibujo cómo la mujer insistió con los médicos porque tenía esperanza de su sanidad, hasta gastarlo todo. Dio todo por su sanidad. Ella creía, sin embargo, notemos que puso su esperanza en Jesús. Notemos que lo que no hizo el dinero, lo hizo ¿qué? La fe. Es un principio muy grande. Muchas veces ustedes quieren tener los recursos y no se esfuerzan tanto por trabajar en su fe. Escúchenme en esto los jóvenes y todos los hermanos que están escuchando. Lo voy a volver a decir. Muchos de ustedes se esmeran, se esfuerzan y gastan todo y ponen la esperanza en los recursos, pero pocos se esfuerzan en hacer crecer su fe.
y en aprender a confiar. Lo que no hizo los recursos, lo que no hizo el dinero, lo hizo la fe. Asegurémonos de tener fe antes que los recursos, porque ella es la mejor compañera y una efectiva amiga del camino. La fe de ella le había salvado, pero puesta en el lugar correcto. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesús, si no, no dará fruto. Hay cosas que los recursos por los cuales te malgastas día a día, te preocupas, te afanas, no van a ser la solución, sino la fe. La fe será recompensada y la fe será premiada. Vamos a pasar a otro segmento que se llama el tamaño de la fe. En nuestro afán de agradar a Dios por medio de la fe y cuando descubrimos que es la forma de agradarle según Hebreos, dice, porque es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay, que es galardón de los que le buscan. Y dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Significa que yo sí le puedo desagradar a Él. ¿Cómo? No teniendo fe. Por eso Jesús se enojó. Entonces cuando descubrimos que la fe es la única forma de agradarle y que sin ella le desagradamos, nos afanamos por tener mucha fe. ¿Sabe por qué pensamos así? Porque así trabaja la lógica humana. Si gano más, puedo gastar más. Si tengo más fe, entonces puedo, ¿cierto que sí? Sin embargo, en el espíritu, nosotros debemos de entender lo siguiente. Entonces quiero que me acompañe a lo del granito de mostaza. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 17 versículo 20. Y porfa, si mi hermano Yehezquiel puede mostrar una imagen a los hermanos de cómo es un grano de mostaza. Quiero que lo vean. ¿Cómo es un granito de mostaza? Primero leamos el verso. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será, ¿qué? Imposible. A veces te afanas por el tamaño de tu fe, que mi fe sea, como dice el chavo, muchísima. Y el Señor les dice, mire, no. Si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza. Entonces, quiero que nuestro hermano Yehezquiel, por favor, nos ponga en pantalla cómo es un granito de mostaza. ¿Usted cree que cómo es un grano de mostaza? ¿Usted sabía que mide? Le voy a dar los datos. ¿Sabe cuánto mide un grano de mostaza? 1 milímetro de largo. Es una rayita de la regla. Una de las rayitas. Vamos a ver, nuestro hermano Yehezquiel nos lo va a colocar. Yo quiero que lo vean, porque yo me impresioné. Notemos que agradar a Dios es tener fe, pero en ese verso no hablo del tamaño, o de que es muy grande. Ni siquiera se exige un tamaño de fe como condición para agradarlo. Habla solo de tenerla, aunque sea diminuta. Sea mucho o poca, con ella agradamos a Dios. No es un asunto de grandeza, es un asunto de tener la esencia de ese fruto. Tenemos la imagen. Listo, creo que la van a colocar acá. Ah, mire, ahí está. Pueden ver cómo los dedos de esa persona están ahí, los hermanos que están viendo la imagen, y cómo es de diminuto. ¿Cómo es de diminuto el grano de mostaza? Agradas a Dios si tienes ese tamaño de fe. Y sabía que es la más pequeña de la semilla y después es la que crece y se hace grandota. Y mire cómo comienza, pequeña. Trata de mantener tu fe aunque no sea mucha, pero manténla. Mateo 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en una buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan a fruto ¿cuánto?
a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay personas que están capacitadas para dar al 30. Hay personas que están capacitadas para dar al 60. Y hay personas que están capacitadas para dar al 100. Así que no te sientas mal porque das 30, porque es lo que estás capacitado. Luego vamos a hablar del tamaño de la fe, pero lo que quiero que comprendan con lo que les acabo de decir es que si tienes fe poca, agradas a Dios porque la tienes. Y ahora no te preocupes tanto por el tamaño, luego vas a ir descubriendo cuánta fe te dio Él y va a ir creciendo. Puedes dar fruto a 30, 60, a 100 por uno, pero si das a 30, hermano o hermana, no te debilites en tu fe, porque estás dando fruto, aunque sea poco, pero lo estás dando. Es lo importante, porque a veces queremos compararnos con el fruto de otro, con la fe de otro, y no. Usted va a decir, venga, pero es que este está dando 100 y yo 30, entonces Dios me está descalificando. Porque tu capacidad es esa. El fruto puede ser de diferente manera, pero igual se dio fruto, conforme a la capacidad que a cada uno les da. Así, hermanos, que debemos de batallar constantemente por guardar la fe en nuestros corazones, intacta junto con la esperanza de lo que se nos ha prometido. No podemos olvidarnos de esto. La fe es más preciosa y más preciosa es la que pasa por las mayores pruebas. Usted tal vez en estos momentos está siendo probado. Usted en estos momentos está atribulado, familiar, económica, en la salud. Pero lo que yo le puedo decir es que te va a tocar batallar todos los días de tu vida. Y que mantén tu fe, porque delante de tu Señor es preciosa. Hermano y hermana que me están escuchando, la fe delante de tu Dios es allá en alabanza, gloria y honra. Qué bueno tener una fe inquebrantable como la de Job. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Quiero terminar contándole brevemente dos historias que han cautivado mi corazón. La primera es de un hombre que por 3 meses se dedicó a buscar a Dios porque su ministerio no había crecido, no pasaba con él, pero él tenía en su corazón el deseo de servir a Dios y por 3 meses se propuso buscar a Dios desde las 10 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana. Y a los 3 meses, hablando con su esposa y cansado, le decía, ¿será que sí está funcionando esto? Porque ya tengo ganas de parar y ya no quiero seguir. Yo veo que todo sigue igual y que nada funciona. Y una esposa sabia, bendito Dios por la esposa que leyó, le dice, seguí orando. Porque cuando nos presentemos delante de Dios y Él nos pregunte por lo que hicimos, le vamos a decir que siempre estuvimos ahí. Y que si Él no nos usó fue porque Él no quiso. Pero siempre estuvimos ahí buscándolos y prestos para lo que nos enviara a hacer. La historia dice que él siguió buscando a Dios y una noche cuando su esposa terminó de estar con él orando, dice que él se quedó 5 minutos más, como suele hacerlo. Y en esos 5 minutos, ¿sabe qué pasó, hermanos? Antes de él irse, él dice que Dios estalló en el cuarto de él como una visión como si fuera de película, que hasta él se asustó. Y de resto, y es un gran predicador, ustedes lo conocen, es el hermano Dante Gebel. Tuvo una fe inquebrantable. Que tu fe se mantenga en honra y en alabanza. Y quiero terminar con la segunda historia, que por lo general siempre la cuento. Dios se le presenta a un hombre, habla con él, se le aparece el Señor Jesús y le dice, yo quiero que compres un terreno porque estaban agrandando la iglesia. Le dice cuánto debía de ofrecer por el terreno, en dónde iba a ser el terreno. Todo estaba listo, le había dicho a la gente, había sido su fe. Y resulta, hermanos, que al último el terreno no se dio. Y él queda muy frustrado. Reúne a su equipo y les dice, yo cuando he fallado, cuando les he dicho algo de parte de Dios. Pastor, nunca todo lo que usted nos ha dicho a través de Dios se ha cumplido. Cae en un fracaso y en una crisis emocional, al punto de decir que quería emborracharse, pero no lo podía hacer porque era creyente. Y en un tono poco burlesco que él dice que lo decía con mucho temor y respeto,
Dijo así como borracho: si algún pastor quiere que ore por su terreno, yo oro por él. Imagínense cómo estaba. Dice que estaba tan mal que deseaba emborracharse. Y estando en un restaurante, otro pastor quería consolarle y le dijo: no, para. Antes de que vos me digas cualquier verso de la Biblia, yo ya lo sé. Y empezó a decir lo siguiente: cada cuanto Dios consigue un hombre como yo, que le cree, que puede contar conmigo para lo que sea, que soy su amigo. Y no sé qué pasó, pero yo creí. Y él dice que entró en un momento de fracaso muy tenaz, hermanos. Dice que después pasó lo del restaurante, pasó lo que él se quería emborrachar. Y resulta que, estando una vez acariciando la cabeza de su esposa y un hombro que le duele, él cuenta que Dios lo visitó en esa noche y le dijo: ¿tú qué dices? ¿Que pruebe a hacer yo lo que haces tú? Que tú no viéndome crees en mí, y que tú, siendo mortal y no poderoso, eres capaz de guardar la fe. Y le dice Dios: ahora prueba tú a hacer lo que hago yo. Que yo, siendo poderoso, que siendo omnipotente, confío en ti, que eres un mortal. Confío en que lo vas a hacer y confío en que lo vas a lograr. La historia termina diciendo de que encontraron otro terreno más grande. Hoy es el top 10 del mundo de los templos más grandes hechos para adorar a algún dios. Es el top número 10. Es grandísimo. Usted lo puede ver por internet y es casa de Dios y es el pastor Cash Luna. Cuando inauguran el templo, Dios lo llena con el Espíritu Santo y queda como borracho y le dice: mira, tú que querías embriagarte. No pierdan su fe. No pierdan su fe, no se dejen llevar por el dolor. No se dejen llevar por la angustia. Batallen por su fe. Las circunstancias y el diablo les recordará un montón de cosas para que ustedes no crean, para que no vuelvan a creer. Y si vuelve y pasa lo mismo, mantén tu fe. No, ya no puedo confiar. No, ya no puedo seguir. No, ya no quiero hacer esto. No, ya no quiero hacer aquello. Mantén tu fe. Mantén tu fe. Debes de mantener tu fe. Hermano Daniel, y si ocurre, mantén tu fe. Hoy el mandamiento de Dios para ti es: mantén tu fe, porque serás recompensada. Aunque todo esté en contra, que tu fe pueda ser tan inquebrantable que puedas decir como Job, que aunque él me matare, en él esperaré. Te quiero hacer una pregunta: ¿podrás creer en Dios? Hoy Dios te pregunta: ¿podrás seguir creyendo en mí? ¿Lo intentarías de nuevo? Porque estoy dispuesto a tomarte de la mano y a volver a caminar contigo. Dios dice: yo sé que he sido duro y que las cosas golpearon muy duro tu barca y que emocionalmente lloras sin mi consolación. Pero hoy te vuelvo a extender mi mano, porque lo que sucedió no fue para tu muerte, sino para mi gloria. ¿Podrás creerme? Entonces volvamos a caminar. Señor, yo te quiero agradecer por cada uno de los hermanos y de las hermanas que están acá. Levanta a tus generales, Señor. Levanta a mis amigos, Señor. Levanta a aquellos que cayeron. Y yo te pido que tú los vuelvas a levantar, a los que se han hundido en las aguas. Caminaron por fe, Señor, pero terminaron hundiéndose por muchas razones. Yo te suplico, Señor, con mi corazón, que me levantes a mí, que levantes a tu pueblo. Que volvamos a creer, Señor. Que nuestro corazón vuelva a ser fortalecido. Que nuestro corazón, Señor, esté fuerte y nuestra fe pueda ser guardada. Te pido que ores, Señor, de una manera muy especial
en cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas. A muchos, Señor, que han sufrido crisis de fe, levántalos, porque todavía mucho camino y largo camino les resta. Dales una unción fresca en esta mañana para que sus corazones sean sanados, para que puedan volver a creer, volver a confiar, volver a comprometerse, Dios, volver a entregarlo todo, pero esta vez en el lugar correcto, donde dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios. Que vuelvan a soñar, que vuelvan a creer con todos sus corazones, Dios. Danos esa fe inquebrantable, para que el día que yo te mire a los ojos, mi Dios, tú me puedas decir: Daniel, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra delante de ti, Señor. Haznos hombres y mujeres guerreros para batallar. Tu palabra dice que los violentos son los que lo arrebatan, así que tú necesitas hombres, gente guerrera que se pare en la línea de batalla, y por más difíciles que estén las cosas y esté el gigante, puedan desafiarlos como lo hizo David, porque tú miras ese corazón. Dame ese corazón, Señor. Si nuestro corazón ahora es de doble ánimo o es un corazón pusilánime, yo te pido que tú lo transformes en un corazón, Señor, que te crea, un corazón, Señor, osado, un corazón guerrero, porque sabemos, Señor, que en algún momento tú responderás. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga de una manera especial y puedan entender que si a Jesús lo enojó la falta de fe, imagínense que no puede provocar en él cuando alguien le cree. La mayor alegría y la mayor sonrisa. ¿Quieres sacarle una sonrisa a Dios? Créele. Bendiciones.